quería arrancar era, vos tenés muchos años de docencia y tenés muchos años de hacer, de dedicarte a lo mismo. ¿Qué crees que eso te da desde el lugar de enseñanza y desde el lugar también de autorrealización? De durante tanto tiempo estar dedicándote a lo mismo. Bueno, creo que coinciden varias cosas. En primer lugar, yo me sigo levantando todas las mañanas con el mismo entusiasmo y las mismas ganas y las mismas alegrías de hacer lo mismo que vengo haciendo hace 40 años. Lo cual eso lo agradezco también cada día porque no es tan fácil que eso ocurra, ¿no? En general. La gente cambia, busca, tiene dudas. Y en mi caso, yo cuando llegué al método y a dedicarme a esta docencia, pasé por otras alternativas, por otras cosas, incluso en donde me fue bien, y donde en algunos momentos también creí que estaba un poco apasionado por eso, ¿no? Y seguramente lo estuve, pero creo que eh, este trabajo cotidiano, así sintiéndome siempre como enamorado de algo que yo siento que es más grande que yo, y que me da ganas de seguir haciéndolo, hace que uno al menos lo intente o tenga la satisfacción de sentir que lo está haciendo con lo mejor que tiene para dar, ¿no? Y esto no son solo palabras, es una cuestión de sentirlo así, ¿no? Creo que la docencia en sí, eh, ya de por sí tiene mucho de eso, porque todo el tiempo estamos aprendiendo y enseñando, de manera formal o informal. Y creo que es una característica propia del ser humano, ¿no? De eh, enseñar, de transmitir lo que conocemos. Si uno ve la dinámica de personas más grandes, a lo mejor jugando con chicos, algo enseguida, eh, yo te enseño, vení, yo te muestro, ¿no? Hay una actitud de transmisión de conocimiento que creo que nos trajo hasta aquí, nos hizo evolucionar también. Y, y a tu pregunta tal vez me dispersé en esta respuesta, pero creo que lo trato de responder desde un lugar de cómo lo siento, digamos, ¿no? Me interesa saber esto de, sabemos que el método tiene una parte de hábitos, de comportamiento y una pata técnica, ¿no? Como, ¿cuánto influyó en vos esas 2 partes en la transición que hiciste de un trabajo al otro? De estar en un lugar donde te iba bien y volcarte al método. Lo primero fueron las técnicas. Las técnicas yo las usé para fortalecerme, para ir sintiéndome mejor, para tener más energía, cosa que lo aplicaba a mi otra profesión, digamos, también, ¿no? Después me fui dando cuenta de que eso era apenas un pedacito muy pequeñito de todo esto que es una forma de vivir, una filosofía de vida, que nos lleva a vivir de una manera determinada, por supuesto, con una sin que sea una meta establecida como si tengo que llegar allí, pero yo siento después de tantos años que básicamente todo esto que hacemos nos lleva a vivir más libres. Y cuando uno dice más libre, a veces se piensa que ser libre es mostrarse diferente, como una caricatura de ser libre, y es algo muy discreto, es algo que uno lo siente, o sea, sentir que uno es más libre en lo cotidiano, en cómo se relaciona, en las elecciones que hace, empieza a ser menos vulnerables y a las cosas que ocurren y que nos influyen, lo cual no significa ser menos sensible, sino lo contrario, es más, ser más autónomo, más independiente. Y hace poco estaba haciendo así investigando un poco esto que siento y mirando antiguas filosofías, tanto de Oriente como de Occidente, y casi todas tienen una meta técnica. Ya que nosotros hacemos, o lo que nosotros hacemos tiene una meta técnica, ¿no? Que es llegar a un estado de autoconocimiento y demás. Pero casi todas, si uno hace un mix, y todas proponen eso,
llevar al ser humano a un estado de libertad interior, que es después de ese autoconocimiento. Y me gustó eso porque veo de que al final de cuentas, unas u otras propuestas tienen en su seno, en su genética, digamos, poder conquistar algo que no se compra con nada ni con un dinero, y que es eso, sentirte plenamente libre. Claro, y como que esa libertad puede ser cuantificable también, pero para que sea cuantificable, el autoconocimiento es fundamental. Sí, el autoconocimiento es fundamental para poder saber qué querés, a Exacto. dónde vas, quién sos, y entonces eso te va a llevar a la libertad. Había un campeón de arquería que decía siempre que para dar en el blanco, primero hay que ver el blanco. Claro. Y un poco es eso, ¿no? Es difícil decidir qué hacer, qué quiero, para dónde quiero ir. eh, Si no, primero no hago un trabajo muy profundo de saber un poco más quién uno es, que nunca se termina. Con esto no estoy diciendo que yo lo haya conseguido, pero sí he progresado. Y que para cada uno es diferente eso también. Eso me parece interesante, ¿no? Que no es que la libertad es única, es una libertad o un objetivo o ese blanco que está al que le tenemos que dar con la flecha, sino que la práctica a través del autoconocimiento puede hacer que esos objetivos sean diversos. Son diversos, somos diversos y pasamos por distintos estadios en nuestra vida. Lo que uno busca o la libertad que tal vez procura cuando tiene una determinada edad no es la misma que busca después. O sea, son como ciclos. Hay momentos en donde les damos mucha importancia a algo, creyendo que conquistando eso nos sentiremos más plenos y después nos damos cuenta que no. O sea, todo el tiempo estamos eh, encontrando, buscando y de nuevo encontrando algo más y buscando, pero es todo un ciclos que se compone de otros ciclos. Y, por ejemplo, yo hoy con mi edad siento que cada vez se hace más inconmensurable lo que me falta, ¿no? Y eso es fascinante, tal vez sea, volviendo a tu primer pregunta, eso sea lo que me estimula mucho. Claro, a seguir. Son pocas las cosas que yo he conocido o que sé que existen, que pareciera que nunca se terminan, al contrario, ¿no? Y eso, es como un sinfín muy que a mí, por lo menos, me entusiasma mucho, ¿no? De decir: "Guau, todos los días hay algo más para aprender, para saber, para conocer de mí, para conocer de los otros, para mejorar en lo que pueda". Y en relación a, volviendo un poco a la docencia, ¿cuál crees que son los principales desafíos de la transmisión de conocimiento en la actualidad? Yo parto de la base de una cosa que, siempre pensé y que he visto que algunos pedagogos, tal vez no usando las mismas palabras, lo afirman. La docencia, que es enseñar, ya sea lo que sea, para mí tiene que partir de una base que yo trato que sea así, y que lo que nosotros hacemos en nuestro sistema didáctico y pedagógico lo respeta bastante, aunque no lo sepamos explícitamente, que tiene que ser formativa y no meramente informativa. Y, y eso, cuando miramos cómo era la forma de enseñar de hace muchos siglos atrás, era interesante porque todas las transmisiones de conocimiento en general eran así. Había una convivencia de los alumnos o de los discípulos con aquellos que enseñaban. Y eso era el día a día. Era como comer, comer juntos, estudiar juntos, elegir cosas, y convivir en eso. Hoy eso no es posible, pero debería volverse a tratar de acercarse un poco más a eso, porque hoy veo que hay una gran transmisión de conocimiento y muy poco en lo formativo, ¿no? Que eso tiene que ver, tal vez sea más importante que lo otro. ¿Cómo definiría formativo y la transmisión de información? La ética personal, acompañar a ese alumno en su evolución, pero en todos los aspectos.
desde cómo se alimenta hasta qué sueños tiene o qué talentos tiene para poder potenciar sus talentos y no dejarlos allí escondidos, o sea, ver si está feliz, si no lo está, o sea, cómo se relaciona con el mundo, o sea, todo eso tiene que ver con lo formativo y lo informativo es poner datos y cosas, pero que después nos damos cuenta de que hay una gran distancia muchas veces entre lo que postula una persona, a lo mejor que tiene mucha información, y con su vida real, Claro, ¿no? llevarlo a cabo. Exactamente. Y vos que te dedicás bastante al ámbito del desarrollo en las empresas, eh, ¿qué crees que es importante para que la gente se desarrolle mejor en el ámbito laboral? A nivel, vínculos, a nivel trabajo, a nivel objetivos. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero eh, desde cómo, cómo es el trato, bueno, ahora eso se está trabajando mucho sobre eso, ¿no? Se está tratando de que hoy en día se pone más énfasis cuando se hace selección de personal, por ejemplo, en cómo es emocionalmente esa persona, qué capacidad de vincularse tiene, que lo específico que realmente sepa, porque se hace un curso, una capacitación y esa persona Capacitándose aprende y más. se capacita, exacto. Pero lo otro viene de la formación hasta familiar, de la cultura que recibió, de las cosas que le pasaron, de los ejemplos que recibió, del de sus parámetros éticos, todo eso es bastante difícil transmitirlo en ámbitos laborales, porque en los ámbitos laborales hay una relación, hoy se llaman colaboradores, antes eran empleados, pero siempre hay un tire y afloje de intereses, ¿no? Eh, entonces creo que ha mejorado, que hoy hay estas cosas de las habilidades blandas o soft skills sobre las cuales se habla mucho, pero creo que tiene que haber también algo, no solamente en el discurso teórico o en dejar espacios más libres con colores más bonitos, sino que tienen que organizarse cosas donde la gente se humanice, donde la gente se acerque, donde la gente se conozca. Yo me acuerdo de una oportunidad que nosotros teníamos un contrato muy importante con una empresa multinacional muy grande, al punto que durante varios años le dábamos entrenamientos a 1.200 personas por día y ocurría algo que era que después el manager de salud ocupacional lo entendió y bajó una serie de indicaciones, pero no siempre se cumplía, y los líderes de grupos debían participar de los entrenamientos, porque bloqueaban la participación de sus colaboradores. Entonces, no, tienen que terminar el balance o hacer tal determinada tarea, y nosotros le decíamos, miren, si ustedes no colaboran, no funciona. Y después nos hicieron una auditoría con una empresa tercerizada para ver cómo rendía nuestro entrenamiento, y me acuerdo que querían hacer mediciones características, que cuánto elonga hoy, cuánto, eh, eh, qué sé yo, se sienta mejor, es más consciente. Decimos, estas mediciones no van a servir. Y al final hicimos otra en otros parámetros y, por ejemplo, 100% de los participantes decían sentirse más vitales y más felices. Claro, son cosas un poco inconmensurables, es cómo medir la felicidad. Claro, Pero faltaban menos, se notaba que había mejor relación interpersonal y eso generaba más productividad. O sea, era un resultado general. A lo que voy que es difícil dar cosas sueltas, ¿no? claro. Hay que entender que el ser humano es un conjunto de necesidades y de situaciones y que hay que dar entrenamientos en donde se piense desde cómo come esa persona a qué hábitos tiene. Claro, uno no puede obligar, pero sí se le puede dar información y se le puede dar algunas
entrenamientos básicos de los cuales depende la vida integralmente. No sé, saben respirar las personas. Si no saben respirar, su plano emocional va a estar alterado, va a tener problemas de salud. Entonces no basta solamente con darle charlas teóricas, es sobrecargarlos a veces incluso. Es tal vez, no sé, sacarlos a caminar, no sé, hacer cosas que lo bajen a tierra. Hay muchas cosas simples que son sumamente importantes y a veces se cree que lo simple es menos valioso y a veces es más valioso hacer 30 minutos de técnicas respiratorias o enseñarle a la persona la importancia de eso que tenerlo sentado viendo informaciones teóricas de lo que le pasaría si no respira bien. Pero después va a llegar a su casa y se va a sentar frente al televisor. Hace poco leía, en realidad vi un podcast de una neurocientífica que hablaba de estudios que decían que la posición corporal influye en cómo vos recibís información y tenés la capacidad de asimilarla y en conectarte con lo negativo o lo positivo de lo que estás recibiendo. Y me llamó mucho la atención porque hoy por hoy la gran mayoría de la gente trabaja sentado en la computadora y que las técnicas de alguna manera corrigen, trabajan eso. Si bien no es cuantificable en cuanto a cuán más flexible es, por ahí hay como una beta de cómo medir eso, ¿no? Sí, desde cómo nos sentamos. Cada gestualidad representa algo en términos reflexológicos con nuestro estado de ánimo. Si yo me ubico de esta forma, recibo un mensaje de una manera. Si yo me paro bien, me está diciendo a mí algo. O sea, la mente, el cuerpo, su gestualidad, y son todas conexiones neuronales y nerviosas. Hoy, por ejemplo, por suerte terminó esa dicotomía cartesiana que decía que era el cuerpo y la mente. Y la mente la sede del alma, digamos. Hoy se sabe que donde hay una célula nerviosa, el cuerpo piensa y siente. Por lo tanto, si nos sentamos bien, en una posición correcta, con la columna erguida, nuestra digestión está funcionando mejor, nuestros pulmones trabajan mejor porque el diafragma está más libre, con menos presión. O sea, fíjate cuántos detalles hacen a que una persona ya modifique algunos aspectos solamente en cómo se sienta. Y la verdad es que una persona se despierta, se sienta para ir a su trabajo, se sienta 4 horas para trabajar, se sienta para comer apurado 1 hora, se sienta para seguir trabajando otras 4 horas, vuelve sentado a su casa, se sienta para mirar televisión, se sienta otro rato y después se va a dormir. Salvo aquellos que deciden incluir en sus algunos momentos, algunas rutinas de entrenamiento. Pero en realidad, este sistema de vida que llevamos adelante ha generado una sociedad cansada, que ya está, este filósofo surcoreano Bill Chung Han habla de un libro, La sociedad del cansancio. La gente vive sumamente cansada, a pesar de que cada vez realiza tareas más confortables en ámbitos más confortables y menos, digamos, exigidas corporalmente, podríamos decir así, ¿no? Y eso a veces te conecta con algo que a mí me llama mucho la atención, que es con la fragilidad o la frustración de no conseguir algo rápido. También. Eso está muy como presente en la vida moderna. La ansiedad, el estrés. El estrés es algo que llegó para quedarse, que es bueno, es peor sería no tener estrés, ¿no? Pero seríamos totalmente vulnerables. Pero el estrés constante es el que, inclusive un estrés que ya se estudia desde hace bastante, que es el estrés por anticipación. O sea, nos estresamos por cosas que no nos pasaron y que posiblemente no nos vayan a pasar nunca. Pero ya elevamos un trabajo de estrés interno que acidifica el cuerpo, produce adrenalina, todas las consecuencias que eso trae, que eso también nos roba energía, nos hace sentir cansados, nos fragiliza, incluso desencadena procesos enfermizos diversos, ¿no? Y,
Y ahí es como que patinamos es como correr en la cinta y no llegar a ningún lado, ¿no? Esto se sabe, cada vez hay más información, pero no se produce un cambio verdaderamente en esto, que tendría que empezar a edades más tempranas. Tendríamos que empezar a ver, por ejemplo, alimentación, una de las patas de nuestro bienestar. ¿Cómo comen los chicos? ¿Cómo es que yo siempre digo que eh, debería haber como talleres de cocina o materias de cocina para los niños desde chiquitos, que aprendan jugando, que le den valor a lo que es alimentarse, incluso que puedan aprender y disfrutar del placer de cocinar, que es una de las artes para mí más importantes, en lugar de tanto rápido o comida rápida que te la traen a domicilio, Y porque rápido a veces, es más lento que hacerlo. a veces pienso que rápido para qué, ¿no? O sea, ¿a qué le querés ganar o con qué quieres ir más rápido? Es que es un estado ansioso de estar con los pies acá y la cabeza allá todo el tiempo, y eso te produce un gran divorcio de la realidad. Fíjate que ahora mindfulness está de moda, es estar aquí y ahora. Sí, es eso, es una propuesta contraria a estar con los pies acá y la cabeza allá. Ya, Al lugar a donde nunca llego y aparte, por otro lado, me olvido del presente, eso hace que disfrute menos, que di o sea, la vida es muy simple, ¿no? Los complicados son los seres humanos, pero, hacemos complejo lo simple, porque vos fijate que de las cosas que nosotros estamos hablando en esta charla, de alimentación, de respiración, ¿por qué no respiramos bien si es la fuente de energía primaria que tenemos, más que los alimentos? ¿Por qué no se enseña eso? ¿Por qué cuando uno va a empresa, por ejemplo, que vos me decías, hace poco fui con otro colega a un congreso educativo y todo el mundo sorprendido porque decía, qué bueno, tendría que hacer eso, eh, porque notaban que tenían una gran deficiencia respiratoria, como la mayoría lo tiene. ¿Por qué eso no tiene valor? ¿Por qué no se enseñan esas cosas que son fundamentales? Y que no quede librado a que, bueno, alguno por ahí se interese. No, que sean claro. materias a aprender. ¿Por qué no se enseñan ese tipo de cosas? Y a veces es volver a las bases, ¿no? Tipo, eso me llama mucho la atención. O sea, cuando uno enseña algo, siente que es volver a una base de cómo por ahí respiramos hace 500, 1000, 2000 años, de manera natural. Ahí, Sí, y como bichos que somos y que realmente, o sea, una cebra no se estresa porque mañana no va a comer. Yo no digo llegar a eso, pero sí tampoco exagerar ciertas preocupaciones que si nos ponemos a ver las cosas por las cuales sufrimos, son cosas pequeñas. Si nosotros logramos incorporar a nuestra vida ese tipo de elementos, como respirar mejor, trabajar un poco el cuerpo, hacer un ejercicio inteligente, moderado, pero con disciplina diaria, ¿por qué no vamos a entrenar el cuerpo? ¿Y por qué nos lavamos los dientes todos los días y consideramos que está mal no hacerlo? ¿Por qué no hacemos eso con otros hábitos? Que no se requiere tanto tiempo. Si incorporáramos todos esos elementos, tendríamos una fortaleza, un nivel de energía suficiente para que las cosas por las cuales a veces sufrimos tanto, las miremos desde otra perspectiva y miremos así y no así. Decir, escucha, y esto te lo digo porque todos alguna vez empezamos con este tipo de conexión con lo que somos y con la vida y desde un lugar naturalista, totalmente concreto, sin misticismo ninguno y sin necesidad de irse a vivir a la montaña. O sea, no, es ser felices acá donde estoy, con pequeños cambios, son pequeños cambios que podemos hacer y que eso automáticamente lo aprecié yo, lo vemos con los alumnos, lo vemos con los colegas,
empiezan a sentirse mucho más plenos y eso los hace solucionar las pequeñas situaciones que antes nos hacían sentir muy mal y trascenderlas como cosas de la vida misma, porque siempre va a haber, siempre un día alguien te va a tratar mal en la calle, alguien te va a hacer una mala maniobra con el auto, eh, alguien te va a despedir de tu empleo, eso existe y existirá. Un día vas a tener un problema de salud, que tal vez va a ser una cosa no demasiado grave y se va a solucionar y la vida va a seguir. O sea, pero nos sentimos tremendamente dañados o impedidos de trascender esos pequeños obstáculos propios y bienvenido que sean, porque eso nos hace crecer también. Y todo eso depende cómo estamos nosotros frente al obstáculo. ¿Por qué nos estresamos tanto ante cosas normales, qué sé yo, que nos pueden pasar? ¿Por qué estamos tan frágiles emocionalmente? ¿No? Bueno, porque no hacemos nada para no estarlo. Obvio, hoy no tenemos peligros que nos entrenen cuando salimos a la calle. Hoy no tenemos que saber defendernos, o sea, porque en realidad no es normal que lo hagamos. Y en buena hora que eso se haya ido evolucionando y hayamos ganado otras capacidades. Pero tenemos que volver a s a poner en orden eso, ¿no? Claro. Y hay cosas muy importantes que para mí desde la infancia, desde la niñez, tendrían que ser los niños viven, demasiado presos en este mundo en el que vivimos, pequeños lugares, alejados de la naturaleza totalmente, em muy tensos, sobreutilizando elementos y tecnología que bienvenida sea, y yo la uso totalmente, pero sabiendo hacer pausas, o sea, porque eso también produce estrés, o sea, como que se vive en una forma un poco casi artificial, pareciera, ¿no? Me hace acordar, una vez le pregunté a un alumno que tiene 20, empezó a practicar cuando tenía 18, qué era lo que más lo había transformado o que más le había significado en cuanto a la práctica, al método. Y me dijo que lo que más le había llamado la atención era que se daba cuenta que tenía un cuerpo, o sea, y que lo podía trabajar. Una persona muy capaz intelectualmente, pero que desvalorizaba el cuerpo totalmente. Y eso se notaba mucho en la práctica también. O sea, una Así es. persona que era rígida y que con el tiempo fue logrando objetivos y que cuando te das cuenta que tienes un cuerpo, te das cuenta que tenés que hacer descansar el cuerpo, que tenés que alimentarlo de determinada manera, como que empiezan a entrar los otros factores de los que estás hablando. Sí, esa conexión es siempre, casi siempre se da. Uy, descubrí un músculo que no sabía que yo lo tenía hoy. Y vuelvo a eso de la dicotomía entre la mente y el cuerpo. Cuando uno empieza a aproximar el cuerpo y la mente, que es todo una sola cosa, empieza a integrar, a generar un proceso integrativo, eh, empieza a situarse nuevamente en la cabina de mando de nuestra vida, porque a partir de ahí es lo primero. ¿Por dónde empezamos? Por el cuerpo. Y de hecho, el desarrollo del cerebro, una de las teorías es que es por el cuerpo, es por Sí, el cuerpo, el dedito, pulgar, la capacidad prensil, o sea, fuimos desarrollando habilidades y del Homo ergaster y que vivía en la copa de los árboles, de homínidos, fuimos requiriendo herramientas para poder, bueno, casi desaparece los humanos, se habla de 30.000 en el África septentrional. Y después de los grandes, periodos de las eras glaciares y eso, casi desaparecemos. Hubo toda una transformación desde la manera de alimentarnos, ¿no? Y ahí fuimos desarrollando habilidades que no teníamos, y el cerebro fue siendo estimulado y fue desarrollándose, creciendo, y a partir de ahí fuimos logrando cosas mentales muy interesantes, como es, eh, la imaginación. Empezar a
pensar cosas que queremos realizar y empezar a agruparse para ello. Y, y la estimulación que fue muy, muy importante fue justamente la transmisión de conocimiento. Sentarse junto al fuego, los más viejos contaban experiencias, empezaban a utilizar la fantasía. Eso fue un gran proceso evolutivo, empezar a imaginar cosas que no existían, historias, cuentos, de forma diversa, hacer de que la gente imaginara cosas. Y ahí la mente empezó a tener la capacidad de mentalizar. Nosotros usamos ejercicios de mentalización. Cuando uno mentaliza, crea una imagen. Si crea la imagen, existe en el campo mental. Si existe en el campo mental, ya existe. Después vamos a hacerlo en la práctica. Todas esas cosas son muy, muy positivas porque nos permite desarrollarnos como seres integrales, no solamente una partecita. ¿Y cuál crees que es el rol que juega la flexibilidad física, emocional y mental en esas adversidades? Y obviamente la capacidad de adaptación te da. O sea, nosotros necesitamos aprender a ser adaptables porque si somos rígidos, no, no tenemos esa habilidad. Y cada vez más eso es más necesario. Vos hablabas hoy de las empresas. A las empresas y a los directivos de empresas lo que más les interesan son técnicas que nosotros enseñamos que dan flexibilidad mental y física, técnicas corporales para flexibilizar el cuerpo, pero también flexibilidad mental, aprender a ser más intuitivos. ¿Qué mejor para tener capacidad de adaptación que tener intuición? O sea, tenemos intuición. Lo que pasa es que no la usamos y está poco valorada, digamos, ¿no? La intuición, ¿cómo intuición? Intuición a veces tenés, a veces no tenés, no. Cuando uno encuentra una herramienta como es la meditación que nos permite desarrollar la intuición, y bueno, como decía Steve Jobs, haz siempre lo que te dice tu corazón y tu intuición. Claro. Y eso son capacidades que cuando yo las fui conociendo a partir de que entré en esto y empecé a, a- a conocerlas más, me di cuenta que cuántas cosas hay que podríamos transmitir y enseñar a más gente y que producen cambios notables en el ser humano. Sobre todo, nos permite ser más felices. No es poco. Y en los tiempos que corren donde hay como una sobreinformación, si uno quiere informarse sobre algo, puede acceder a muchas herramientas que te pueden dar información. Y a veces los ideales que nosotros formamos en nuestra cabeza están en ese lugar, están en esa información o sobreinformación que nosotros tenemos. ¿Cómo juega la identidad en relación a eso? Porque me parece que el autoconocimiento va por un lugar más de no absorber de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, ¿no? Yo creo que las dos cosas, porque si vos te conoces más, sos más selectivo, pero tenés una selectividad positiva. Elegís, sabés decidir, esto me interesa, esto no me interesa, e incluso empezás a utilizar una capacidad que tenemos, que cuando uno empieza a ser más selectivo, hay un proceso mental que tiene que filtrar la información, porque nuestra mente no consigue concientizar toda la cantidad de datos que nos llegan, apenas un pequeño porcentaje. Entonces, hay un sistema que se llama ECUMEN, que es algo que el cerebro ha ido desarrollando, que cuando vos, por ejemplo, supongamos que una pareja decide tener un bebé, ¿no? Y sale a la calle y empieza a ver, ah, mira, ya venden cochecitos de bebé. Ah, mira, esa es una casa donde hacen ropita de bebé. ¿Y por qué antes pasaban por el mismo camino y no lo veían? Porque la mente decide que eso es importante para eso, es un interés de una necesidad de esas personas. Entonces, es como que conecta un radar y cuando le va llegando esa cantidad de miles de informaciones, selecciona
es algo que la computadora hace. Estamos hablando en este momento y seguramente si yo nombro algo o vos también, me van a llegar ventas de productos que mencionemos. Sí. Selecciona lo que considera que es importante. Como seleccionaría hace miles de años, es, si el grupo tenía sed y estaban buscando un pozo de agua, o sea, seleccionaría las cosas que consideren interesantes. Entonces, este desarrollo de estas habilidades que tenemos, o sea, que no es magia, que las tenemos, al irlas ejercitando y desarrollándolas, nos permite empezar a seleccionar un poco más verdaderamente, tener un mayor criterio para decir, no, esto me parece que, que no. Y creo que y hay una cosa que para mí es importante, que esto que de no creer al principio, ¿no? No ser tan eh, fácilmente vulnerable a la cantidad de informaciones que nos llegan. Ah, esto es fantástico. Ah, no, pero eso también es fantástico. Ah, esto es... No, no, está bien. No digo que no, pero voy a analizar un poquito, voy a investigar, tener un poquitito más de estar más advertido, digamos, que entre esas cantidades de informaciones que hoy nos llegan incansablemente, hay un montón de cosas que no nos interesa o incluso que son hasta falsas o tendenciosas. Ya son más esas que las otras. Entonces, no ser tan crédulos. ¿Y cuál crees que es, o sea, nombraste un poco la tecnología ahora, cuál es el rol de la tecnología en el desarrollo personal hoy? Me parece que como todas las cosas, imagínate, yo en 71 años de edad ya pasé por cuantas tecnologías que en su momento fueron tan sorprendentes como hoy es la inteligencia artificial. Tener un teléfono hace años atrás era tremendo. Los departamentos se vendían con o sin teléfono, porque el teléfono, la línea telefónica de un teléfono de esos de trr, trr, valía más cara que el propio departamento. Era una locura, cosas así. La televisión, cuando llegó la televisión en mi casa, mi madre era solamente 2 horas por día y nada más. Yo creo que la tecnología es parte de la evolución humana y estamos en un franco proceso evolutivo. Lo que ocurre es de que a veces parece que hay cosas horribles, y, o sea, el ser humano crea cosas fantásticas y también armas destructivas inimaginables. Sabemos que la evolución no es lineal, es en ondas. Es siempre así, desde que el ser humano existe, cosas que nos parecen fantásticas y otras que nos deprimen. Entonces creo que de nuevo volvemos a tener allí que ser cuidadosos para no negarnos al desarrollo tecnológico, que es fantástico, pero tampoco ser presos de eso, ¿no? Creo que eso sirve para todo, ¿no? O sea, uno tiene que no ser preso de las cosas. Y forma parte de eso que al comienzo hablamos de ser más libres. Ah, O sea, decir, está bien, esto existe, pero yo hoy, si quiero, no sé, me gusta el dulce de leche y tengo un dulce de leche en la heladera. Hoy no como, pero siento la misma sensación que si lo hubiera comido. No es de privación, es de trascenderlo, decir, lo tengo ahí, sí, pero el domingo, y puedo con eso. Lo mismo, yo a veces hago momentos o etapas de purificación orgánica, ayunos, esas cosas. Y a veces hago ayunos informáticos. Entonces digo, bueno, hoy no uso el celular. Al principio era desesperante. Y después me di cuenta de que la vida sigue, no pasa nada. Y las urgencias se resolvían en unas horas. ahí hay algo también de las relaciones humanas y cómo nos vinculamos, ¿no?, con la tecnología. Hay algo de estar cada vez más metidos en la cueva, creyéndonos conectados con el mundo a través del celular, de la compu, de lo que recibimos a través de Internet, y en realidad estamos más segregados, estamos más... Sí, a mí me gusta decir,
Yo pienso que cada día estamos más conectados, pero menos comunicados. Y eso, uno de los mayores problemas es que hay muchas dificultades de comunicación en lo personal. La gente le cuesta comunicarse personalmente, porque está tan protegido y cuidado desde su cueva, que cuando tiene que mirarse a los ojos con una persona, le cuesta. Cuando tiene que entender lo que el otro dice y está ansioso porque el otro responda a sus preguntas, algo así, le cuesta. Em, las conversaciones son muy por arriba, digamos, ¿no? Porque cuesta eh, involucrarse con el otro, ¿no? Y eso es triste, porque eso nos lleva a es como vivir en blanco y negro, pudiendo vivir en colores, ¿no? O sea, em, nos alejamos también de lo corporal, entonces sentimos menos, o la famosa distancia social que tan famosa se hizo en la pandemia Ah, y que fue un golpe a las relaciones humanas, ¿no? Em, y me parece que eso, yo noto que está empezando a cambiar, o por lo menos hay muchos que quieren cambiar eso. Hay mucha gente que necesita más de de esa humanización de los vínculos, ¿no? sí, a veces, volviendo otra vez a cómo nos vinculamos con la tecnología, a veces el celular es como una especie de sobrecarga de dopamina para el Claro. cuerpo, y cuando estás hablando con una persona, a veces esa persona no es suficiente estímulo para que vos no estés en ese momento charlando con esa persona, pero pensando en otra cosa. Sí, y nos lleva a una sociedad expuesta, digamos, ¿no? A un punto donde se vive más para exponer lo que estoy viviendo que para disfrutarlo. Todo el tiempo en exposición. Y en eso la tecnología tiene mucho que ver. De viaje, pero me interesa más mostrar los videos que realmente sentir lo que me está pasando ahí, ¿no? Es toda una cosa de mucha dispersión, ¿no? Y bueno, por algo están predominando y surgiendo tantas las personas que buscan meditación, mindfulness, eh, reflexión, cosas que vuelvan a a sacarlo de esa cosa dispersiva casi de vivir como Tupac Amaru y traerlo de nuevo a su eje, ¿no? A su centro. Y, y las relaciones humanas son lo básico, creo que dependemos mucho de ellas porque somos seres sociales, ¿no? Vos fíjate que precisamos de los otros, precisamos vincularnos, somos seres vinculares y eh, necesitamos grupos de pertenencia, necesitamos, por algo se construyen la familia, los lugares, las comunidades, se festejan socialmente las cosas importantes, más o menos en todas las culturas, eh, siempre desde aquellos tiempos considerados no profanos, donde los grupos se reunían, siempre lo primero era clavar una especie de lanza o estaca y eso marcaba el centro de la comunidad, ¿no? Y los rituales que se generan, la fiestita de cumpleaños es un ritual. eh, Todas las cosas que son más o menos similares, que es para unir a las comunidades, ¿no? La gente necesita de otras personas. O sea, la soledad es realmente otra pandemia que está ocurriendo, en donde la tecnología tiene mucho que ver también, ¿no? Fíjate que hay países que han establecido hasta ministerios de la soledad o ministerios de la felicidad. Eso muestra de que hay una gran demanda de lo social no satisfecha, a pesar que vivamos como hormigas. O sea, seguramente si la mayoría de nosotros hace una encuesta en su edificio y le pregunta si a cada vecino sabe el nombre y apellido del que vive enfrente, no lo conoce, no lo sabe. Tal vez ni lo reconozca en la calle si lo ve.
No, y a veces si escuchamos que sale en el mismo momento en el que vamos a salir nosotros, esperamos que se vaya para no compartir 3 pisos de ascensor. O miramos la pared o hacia abajo para no entablar una conversación o decir: "Hola, buen día, ¿cómo anda, amigo?". O sea, eso se ve más en el interior y en los lugares pequeños, porque las personas tienen que ayudarse, porque tienen más, circunstancias climáticas difíciles, porque tienen menos confort, tienen menos comodidad, entonces precisan ayudarse. O sea, solos valemos poco, pero juntos generamos una fuerza, una egregora, un poder que necesitamos. Y todo eso está en crisis, digamos, ¿no? En esta sociedad líquida, como decía Bauman. Y, si tuvieras que definir el método de Rose, en tu experiencia, en tu tiempo de práctica de docencia, ¿qué dirías? Es fantástico. Em, para mí es un sistema de vida, una forma de vida que nosotros lo transmitimos en el día a día, en cada hecho, por eso es un formato. ¿Podríamos decir una filosofía de vida? Sí, es una filosofía de vida, lo que pasa es que la raíz del método está parada en más de una filosofía. Pero es eso, una forma de vivir, para eso que decíamos hoy, para conocernos más, para ser más felices, para construir mejores vínculos, para relacionarnos mejor con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza, con el medio ambiente, cada uno de acuerdo a sus valores y a lo que entienda. Y en nuestro caso lo transmitimos por medio de escuelas, ¿no? Enseñamos esto a otras personas, que incluso entre ellos haya muchos que quieran seguir enseñándolo, porque consideramos que es algo que sería eh, una lástima, que es atemporal, sería una lástima que esto se pierda, y que también en el tiempo, más de 5.000 años, nos conecta con raíces muy ancestrales de culturas muy sabias y también naturalistas y de raíz matriarcal, o sea, donde estaban presentes otros valores sociales. Por ejemplo, las culturas matriarcales, en prácticamente todas, prevalecía el individuo por sobre los objetivos, eran no guerreros. Entonces, las madres y mujeres eran muy valorizadas porque engendraban hijos, traían vida, tenían esa capacidad de generar vida, y eso las ponía en un estatus social interesante, y eso es humano, ¿no? Entonces, me parece que sería muy triste que esto se perdiera, y los que nos gusta dedicarnos profesionalmente a esto, hacemos eso, enseñamos y compartimos esta manera de vivir con otras personas que sientan que, de acuerdo a su sensibilidad, también se sienten interesados, ¿no? De ir incorporando eso y ir mejorando sin forzar, tranquilos, disfrutando. Algunos más, van más profundo, otros menos, pero es una forma de enriquecernos cada día. Bueno, a ver, gracias por el tiempo, por las experiencias y por la charla. Gracias por invitarme.